Dios les bendiga, mis hermanos. ¿Cómo están? Gracias a Dios. Pues vamos a iniciar, mis hermanos, una nueva serie. Esta serie que tiene por título Cristo es suficiente. Estaremos llevando algunas semanas esta serie. Y esta serie está fundamentada, mejor dicho, en la carta a los Colosenses. Y vamos a estar estudiando entonces la carta a los Colosenses. Y nuestro tema de hoy, mi hermano, es Cristo, el verdadero evangelio. Cristo, el verdadero evangelio. Vamos a leer Colosenses capítulo 1, verso 5. Colosenses 1, verso 5. Y dice así: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. Les voy a pedir algo, mi hermano. Pongámonos de pie en esta noche y vamos a hacer algo. Vamos a estar orando cada vez que iniciemos una nueva serie. Vamos a estar orando y pidiéndole a Dios que nos hable. Amén, que nos dé la sabiduría y el entendimiento para aplicar todo lo que la Biblia, todo lo que la palabra de Dios tiene que enseñarnos. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta noche te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos das. Ayúdanos, Señor, a afirmarnos en estas palabras tan importantes para nuestra vida cristiana. Cristo es suficiente. Señor, danos sabiduría para saber más de ti, para seguir conociendo de tu voluntad, para vivir dando fruto, Señor, como es digno del evangelio. Ayúdanos, Dios, que cada uno de los que estamos aquí, Señor, que hoy vamos a iniciar esta serie, este estudio, esta carta tan hermosa e importante que es a los Colosenses. Señor, guíanos para dirigir a tu pueblo. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús, y la iglesia dice amén y amén. Tome su asiento. Si algo, mi hermano, debemos decir como introducción, es que el cristianismo es Cristo. Digan conmigo, el cristianismo es Cristo. Se trata de Cristo, no de nosotros. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque Él es la piedra angular de la fe cristiana. Cristo es es la piedra angular de la fe cristiana, según Mateo 16 al 19. De manera que la doctrina, mis hermanos, que estaremos enfatizando mucho en esta serie, es acerca de la deidad de Cristo. Ya que hablar de la deidad de Cristo, hermano, sigue siendo y seguirá siendo uno de los pilares fundamentales para la iglesia cristiana. Diga conmigo, Cristo es suficiente. Ahora dígale al que está a su lado, que Cristo sea suficiente en tu vida. Dígaselo al que está a su lado, dígaselo. Y hoy vamos a iniciar, mi hermano, con esta introducción, hablando un poco acerca del contexto histórico, un poco del contexto cultural, y iremos aplicando hoy algunos principios que el Señor nos tiene preparados para hoy. Y lo primero que debemos decir de la iglesia de Colosas, hermano, es que fue fundada por un cristiano llamado Epafras, que es la transliteración de la palabra Epafrodito, el nombre Epafrodito, que significa amable, atrayente. Es descrito Epafras, mis hermanos, como el siervo fiel de Cristo, siempre rogando encarecidamente por los creyentes de Colosa en todas sus oraciones. Colosa, mis hermanos, se dice que estaba en Frigia, hoy al sureste de Turquía, donde la religiosidad era intensa y a veces frenética. Se dice que en esta ciudad era muy conocida por su famoso culto a la diosa madre Cíbeles.
También se dice, o dicen los eruditos, mis hermanos, afirman que había una gran evidencia de presencia judía en Colosas desde el siglo IV antes de Cristo. Se dice que este judaísmo frigio que aparece dentro de la cultura en Colosas tuvo una medida significativa, y lo estaremos viendo a lo largo de esta carta. Estando en la prisión en Roma, mis hermanos, el apóstol Pablo recibió la visita precisamente de Epafras. Se dice que él recorrió 2.500 kilómetros, fíjese, mis hermanos, para llegar y darle informes al apóstol Pablo. Epafras estaba preocupado por lo que estaba sucediendo en esos momentos en esta iglesia, que se dice que fue establecida precisamente por Epafras en el tercer viaje del apóstol Pablo, que se predicaba el evangelio hasta Asia y todos estos lugares en Europa. Epafras, mis hermanos, resaltó una preocupación en relación a la firmeza primero y ánimo de los hermanos. Si algo hizo principalmente Epafras, es que él resaltó la firmeza y ánimo de los hermanos en Colosenses en medio de pruebas, y pruebas muy difíciles. Pero además, mis hermanos, Epafras estaba preocupado, y por eso informó al apóstol Pablo que las congregaciones en Frigia, particularmente la de Colosas, estaba siendo infiltrada por ciertos falsos maestros que estaban enseñando doctrinas extrañas. Y quizá esto pueda sonarte, esta introducción, como que, híjole, ¿para eso vine aquí? Sí, veniste a aprender. ¿Sabes por qué? Porque las redes sociales, hermanos, están cada día con cada infiltración de supuestos maestros que enseñan doctrina, pero son doctrinas muy raras y muy extrañas, que es chistoso decirlo, pero hermano, estamos hablando de la iglesia del primer siglo y estamos en pleno siglo XXI. ¿Y qué cree, hermano? Nada está cambiando. ¿Recuerdas a Salomón decir que nada debajo del cielo es nuevo? Y lo más grave, hermano, es que lo que sucedió en este siglo I, cada día hasta estos momentos se ven cosas que nada tienen que ver con la deidad de nuestro Señor Jesucristo, no tiene nada que ver con la deidad de Dios, y no tiene nada que ver con la deidad del Espíritu Santo, cuando hablamos de la Trinidad. Ahora, algo que encontramos y que nos enseña Epafras, hermano, es que la iglesia de hoy necesita de hombres y mujeres preocupados, escuche bien, por la salud espiritual de la iglesia. Se necesita de padres, de madres, de jóvenes, adolescentes, que estemos preocupados por la salud espiritual de la iglesia, por tener sana enseñanza. Que estos hombres y mujeres sepan distinguir entre lo que es una falsa enseñanza, una verdadera enseñanza, pero también lo que son herejías, falsas creencias, incluso, hermanos, supersticiones que se siguen infiltrando en la iglesia cristiana hasta estos días. Lo triste es que muchos hermanos siguen muchos de estos supuestos predicadores, hombres que predican el evangelio, pero que no llevan o no nos llevan a reconocer la persona principal de la predicación, que es Jesucristo. De manera que es preocupante ver pocos hombres y mujeres, incluso hablo gente que está en un servicio, que esté en la visión de estar preocupados. Y alguien dirá, pero la preocupación no es buena.
Bueno, dependiendo de cómo la veamos. Porque desde la perspectiva de Dios encontramos que una preocupación contundente y correcta es ocuparnos de todos los asuntos que tienen que ver con tu vida espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Hoy día, hermano, muchos siguen siendo arrastrados por falsas enseñanzas. La doctrina que se habla supuestamente de Dios, de Jesús o del Espíritu Santo son doctrinas que la Biblia no enseña y que aprenderemos a lo largo de esta carta a poderlo identificar. El apóstol Pablo, hermano, uno de los propósitos también de esta carta era exhortar a los creyentes precisamente a no dejarse engañar por vanas filosofías, por doctrinas que eran producto de intuición humana, que no tiene nada que ver con Dios. Eso lo encuentras en el capítulo 2, verso 4, verso 8, 16, 18. Así es que no hay nada mayor en esta exhortación, mi hermano, relevante para nuestros días que esta, que preocuparnos, que tengamos una preocupación genuina por la iglesia. Ahora bien, la iglesia, no estoy hablando de este lugar, estoy hablando de cada uno de los que estamos aquí. ¿Cuántos dicen amén? Ahora vamos a ver cómo una preocupación genuina por la iglesia Pablo la tenía. Vaya conmigo a 2 Corintios capítulo 11 verso 28 y la vamos a leer en palabra de Dios para todos, por favor. Segunda de Corintios 11, 28 y dice: he tenido muchos otros problemas y sobre todo tengo siempre una gran carga. ¿Cuál era esa carga, hermanos? La preocupación diaria por todas las iglesias. ¿Por qué? Por todas las iglesias. Ahora, Pablo está hablando, pero inspirado por el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, que estas palabras, mis hermanos, ¿quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. ¿Quién es el fundador de la iglesia? Cristo. Entonces, estas palabras siguen siendo actuales, mis hermanos, ni dejarán de pasar. Estas palabras estarán por los siglos de los siglos. Ahora, ¿cuál era esa preocupación de Pablo? La salud espiritual de la iglesia. Si algo debe de preocuparnos es la salud espiritual del esposo, la salud espiritual de la esposa. ¿Por qué? Porque se verá reflejada en la salud espiritual de nuestros hijos. Por eso, mis hermanos, esta carta es una advertencia contra las herejías. Déjame nombrarte rápidamente algunas de ellas porque las estaremos viendo a lo largo de esta carta. Por ejemplo, había un grupo de hombres judíos conocidos como ebionitas. Una de las primeras corrientes, hermano, que hizo sentir su influencia dentro de la iglesia cristiana. Eran cristianos judíos que demandaban una completa observación de la ley por parte de los creyentes sin exigir que otros lo hicieran. ¿Y de qué hablaban? Por ejemplo, en Gálatas capítulo 3, si no lo busque, apúntalo, pero Pablo exhortaba a los Gálatas porque tiene mucho que ver, al igual que los colosenses, porque muchos empezaban a quitar a Cristo, o era Cristo más esto, Cristo más esto otro, tu fe más esto. Cree en Jesús, pero debes hacer esto. Así es que los ebonitas, mis hermanos, estaban metiendo su cristianismo, pero filtrado con judaísmo, circuncisión, fiestas judías, etcétera. Y yo no sé si lo sabes, pero sabes que ese es el tema también de nuestros días. ¿Sabes cuántas iglesias han dejado de ser cristianas y ahora dicen que ya no son cristianos, ahora son judíos? Hay otros que dicen que son judíos mesiánicos, pero terminan quitando la gracia y empiezan con un montón de cosas que deben de hacer
para alcanzar o el cielo o alcanzar sus bendiciones. Así es que estos ebonitas, mis hermanos, consideraban a Cristo como una criatura y además negaban su concepción virginal. ¿Sí sabes que hay sectas que hacen eso? ¿Cuántos recuerdan a los TGJ? Bueno, los testigos de Jehová. No solo veían a Cristo como una criatura, pero como el Señor de los ángeles, fíjate nada más. Y al Espíritu Santo como un ángel de sexo femenino que acompañaba a Cristo. Esas eran sus herejías que se estaban filtrando. Otra herejía, mis hermanos, era la gnóstica. Esta herejía, hermano, pretendía proporcionar una respuesta a la pregunta tocante al origen del mal y del universo. Según ellos decían, si el Dios es espíritu o si Dios es un espíritu incomprensiblemente encerrado en sí mismo e infinitamente exaltado por y sobre toda existencia, entonces existen dos realidades eternas que se oponen la una a la otra. ¿Cuál era? El espíritu, o sea, es bueno, pero la materia era mala. Eso es lo que decían los gnósticos. Por consiguiente, ellos deducían y decían, Dios no es el creador del mundo material, ya que Él no puede tener contacto con lo que es malo. Es decir, negaban la realidad de la encarnación de Dios en la persona de Cristo. Según ellos, mis hermanos, Dios no puede tener contacto directo con lo material. Esto condujo, hermano, a que algunos cristianos de Colosa optasen por creer que el cuerpo de Jesús no era real, sino solo ilusionario o aparente. Esta es conocida también como filosofía docentista. Esta filosofía es la herejía de los docetas, que es una variante de los gnósticos. Los docetas, mis hermanos, otra herejía más que se estaba filtrando a la iglesia, afirmaba que el nacimiento, el cuerpo, los sufrimientos y la muerte de Jesús, de Cristo, fueron solamente una apariencia ilusionaria. Cristo solo asumió forma visible como una visión, decían ellos, transitoria que revelaba a sí mismo, sí, sus sentidos naturales como hombre. Eso es lo que ellos decían. Otra de las herejías que estaban en esos momentos, hermano, era otra herejía llamada el monarquismo. Quizás son puntos que digas, ¿y eso a mí qué me sirve, pastor? Pues mucho, mucho, hermano. Fíjese por qué. La herejía del monarquismo, este nombre fue usado por primera vez por Tertuliano, hermano, en los años 150 y 220 después de Cristo. Tertuliano, ¿cuántos recuerdan a este hombre que utilizó la palabra de la Trinidad? ¿Recuerdas? Que no es una palabra que encontramos en la Biblia, pero que la Biblia desde el Génesis hasta Apocalipsis nos enseña acerca de la Trinidad. Amén. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Tertuliano, hermano, utilizó entonces este término monarquismo para distinguir o designar a grupos antitrinitarios. ¿Qué significa? Que estaban en contra de la Trinidad, de la doctrina de las Escrituras. Se dice que ellos surgieron durante el siglo III. Los monarquistas, mis hermanos, también recibieron el nombre de unitarios. Y te vas a encontrar, hermano, aquí en Ojo de Agua hay iglesias unitarias, aunque usted no lo crea. Y son pentecostales. Puedes ir en el bulevar. No voy a decir. Pero ten cuidado. Sí. Los monarquistas o nombres hoy día conocidos como unitarios o solo Jesús. ¿Has escuchado esa doctrina? Solo Jesús. A causa del énfasis que daban a la unidad numérica y personal de la deidad. Se dice que
Estos unitarios, hermano, se distinguían por dos grupos, ¿sí? Habían dos grupos monarquistas: los racionalistas o dinámicos, y el segundo grupo, los modalistas o patripacianos. El primer grupo, hermano, los racionalistas, negaban la deidad de Cristo. Lo consideraban como solamente fuerza, poder, mientras que los modalistas identificaban al Hijo con el Padre, al Hijo con el Espíritu Santo. Ellos negaban, repito, la Trinidad, la pluralidad de persona en la deidad. No aceptan hasta el día de hoy, y ellos te pueden sacar muchos textos fuera de contexto para seguir afirmando su doctrina. Pero ¿sabe qué es lo más tremendo? Que tienen seguidores. Entonces, esta secta o herejía no aceptaban la Trinidad. Ahora, mis hermanos, puedo hablar de porque es que hay infinidad de herejías hoy día en la iglesia que se están filtrando. Otras herejías, mis hermanos, negaban lo sobrenatural de Cristo, sus milagros. Hay muchos que están negando sus milagros, sus maravillas, lo sobrenatural. Mientras que otros, mis hermanos, pues están llevando a la gente a lo extremo de lo sobrenatural. Están llevando a la gente a términos esotéricos, a términos místicos. Por ejemplo, adoración a los ángeles. Tarde que temprano te vas a encontrar con un hermano que te diga: oye, ¿y tú no hablas con tu ángel? Dígale que está a su lado: ¿tú no hablas con tu ángel? ¿Sí sabías? Un día llegó un hermano: pastor, vengo bien contento. Y le digo: ay, a ver, no, pues contágiame, le decía. No, hombre, es que hablé con mi ángel hoy. Hermano, así se me hicieron. Yo pensé que estaba bromeando. Le digo: ya no me estés cotorreando. Me dice: no, en serio, pastor. Ya no está aquí, gracias a Dios. No, gracias a Dios. No lo digo porque no esté, que se vaya. No. Yo tuve que tomar un tiempo e instruirlo y decirle que eso era una herejía y que tuviera cuidado. ¿Ha escuchado algunos que se llaman profetas que dicen: y yo le dije a los ángeles? Porque según ella enseña en las redes sociales que se le olvidaron sus joyas en un hotel. Y dice que habló con los ángeles y le dijo: vayan por mis joyas, protéjanlas. Hermanos, cosas como esas están llevando a la iglesia cristiana a entrar a términos esotéricos, es decir, místicos. Adoración a los ángeles. En su momento, ahorita como que calmó, pero por ahí otra vez ya están surgiendo. ¿Ha escuchado eso? Polvo de oro. Extienda sus manos, vamos a orar por polvo de oro. Y yo digo: si tanto oro, ¿por qué no construyen la iglesia? No, que el Señor, una pepita de un diamante. Eso nos pasó a nosotros. ¿Te acuerdas, mi amor? Fuimos a visitar una iglesia en la colonia Hidalgo, en el sur de la Ciudad de México. Y nosotros, no, pues ya cuando pasó su profeta empieza a decir: pongan las manos. Y nosotros, no, pues ahí seguíamos la corriente, porque todavía no teníamos el conocimiento de la Biblia. Y cuando terminamos yo decía: polvo de oro, que lo empiezo a guardar en mis bolsas. Hermano, dígame, ¿dónde está ese polvo de oro? Entonces, mis hermanos, asuntos como estos se están filtrando en la iglesia. Incluso, bueno, recuerdo ese bien reciente del pastor Chuy que nos hablaba de por ahí alguien que dijo: es que me visitó mi ángel. ¿Recuerda? Que hasta le dejó su pluma y ahora la tiene en una cajita de cristal. Hermanos, de verdad, imagínense cómo se está llevando a la iglesia aún en nuestros días a situaciones esotéricas que la Biblia no lo respalda. Claro que habla de milagros. ¿Cuántos creen en los milagros? Yo creo en los milagros. Yo creo en las maravillas de Dios. Hemos vivido y lo hemos palpado en esta iglesia. ¿Cuántos dicen amén?
pero no debe de salir de nuestro razonamiento, de algo que es razonable. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios de confusión, sino es un Dios que no miente. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, se recuerda incluso en la Biblia, tenemos a un hombre a quien se le relacionó con todo lo místico, lo gnóstico. ¿Cuántos recuerdan a Simón el Mago? Déjame hablarte rápido de ese ejemplo. Uno de los sistemas gnósticos considerados como el más antiguo. Y se relata, hermano, de la relación de Simón el Mago con el cristianismo, que aparece en Hechos capítulo 8. Y uno de los estudiosos, conocidos como Justino Mártir, dice que Simón nació en un pueblo de Samaria. Hay quienes sugieren la posibilidad de que Simón, hermano, fuera gnóstico, incluso antes de haber tenido relación con el cristianismo. Simón, hermano, se dice que en un estudio profundo que se hace de él, se autoconsideraba el gran poder de Dios. ¿Te acuerdas? Eso lo encuentras en Hechos. Se dice que viajaba acompañado de una prostituta llamada Helena. Y eso, pues tú lo lees en la Biblia, no lo encontramos. Pero bueno, gracias a Dios por esos estudiosos que hoy nos dan esta información. Y alguien puede decir: pastor, ¿y eso qué tiene que ver con la iglesia? Hermanos, muchos están en los púlpitos en adulterio, en fornicación, y haciendo como que grandes cosas del poder de Dios. Además decían, hermano, que él era la encarnación del Espíritu Santo. Fíjese lo que se decía, que fíjense, que había creado el universo y que su consorte, era algo así como el alma del universo. Se dice que Simón, hermano, deambulaba por Asia Menor autoproclamándose un Mesías. ¿Ha escuchado a muchos que hoy se llaman Mesías? En Europa, como en Inglaterra, hay gente que dice que fueron, que tienen las marcas de Cristo. No sé si lo ha visto. Bueno, esos son fáciles de reconocer. Pero vaya a Mateo 24:4, por favor, en palabra de Dios para todos. Ahora, aunque usaba Simón el Mago lenguaje bíblico, hermano, en realidad corrompía la palabra de Dios. Creía que era un salvador que había venido a restaurar todas las cosas y que en verdad él era la encarnación del Espíritu Santo. Hermano, ¿no hay gente así dentro de la iglesia? Claro que sí. Hay gente, hermano, que se siente el Espíritu Santo en la iglesia y que dice: no, pues aquí Dios me trajo y yo tengo que ordenar a ese pastor que anda en desorden. Pero mire lo que dijo Jesús en Mateo 24:4, palabra de Dios para todos. Dice: Jesús les contestó, palabra de Dios para todos: tengan cuidado, no permitan que nadie, ¿qué significa nadie, hermano? Nadie. O sea, puede estar el que está a tu lado, atrás de ti, enfrente de mí, en el trabajo, qué sé yo. O sea, ten cuidado, no permitas que nadie te engañe. Es decir, alguien que te empieza a hablar de la palabra de Dios, ¿qué tienes que hacer? Pásalo por el filtro de la Escritura. Porque mira lo que dice, verso 5: porque muchos vendrán contra mí al decir, pero en la Reina Valera dice: porque muchos vendrán en mi nombre. ¿Ya vio? Pero mira cómo dice la palabra de Dios para todos: porque muchos vendrán contra mí al decir, yo soy el Mesías. ¿Qué significa Mesías? Salvador. Pero en la Reina Valera dice: porque muchos dirán, yo soy el Cristo. ¿Y sabe qué significa Cristo? Ungido. ¿Y sabes cuántos siguen en las redes sociales diciendo que son ungidos? Que te pone la mano y te dice: recibe al Espíritu Santo. Ahora resulta que lo recibes por medio de Él y no por medio de creer en Cristo. ¿Ya viste? Quitan a Cristo y se ponen ellos.
Y te dicen, y si no hablas en lenguas, no tienes al Espíritu Santo. Ah, caramba. Cuando la Biblia dice que cuando tú crees, ahí está el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo no es necesariamente hablar en lenguas. Es cuando tú crees en Jesús, realmente te arrepientes, pides perdón y tu mente luego reacciona. Viene el Espíritu Santo sobre ti. ¿Por qué? Porque has creído en la persona del Hijo de Dios. Y esa es la función que dijo Jesús: yo me voy, pero dejaré ¿qué? Un consolador. Él les revelará todo acerca de mí. Entonces dígale al que está a su lado: tú ya tienes al Espíritu Santo, lo tienes, ya está en ti. ¿Cuántos dicen amén? Ahora no lo contristemos. ¿Cómo contristamos al Espíritu Santo? Ignorando la palabra de Dios, no escudriñando su palabra. Por eso Jesús dijo, verso 11: habrá falsos, muchos falsos. Hermano, ¿cuánto es muchos? Muchos falsos profetas que vendrán y engañarán a la gente. Verso 12: debido que habrá mucha maldad. ¿Dónde, hermano? Dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia, hermano, porque se están metiendo un montón de herejías y que a veces suenan bien. Hermano, yo no sé si tengas tus predicadores predilectos en las redes sociales, que dices, ay, es que ay, cómo habla. Hay varios ahí en las redes sociales. Tú no puedes abrazar todo aquello que escuchas si no antes lo pasas por el filtro de la Escritura. Por eso Pablo decía en 2 Timoteo capítulo 3, verso 16 al 17, ¿qué dice? Toda la palabra de Dios es útil. ¿Para qué? Para enseñarte. De manera que todo lo que escuches, pregúntate, ¿te está enseñando doctrina sana? Para que no caigas en herejías, en acciones que no agradan a Dios. Vas a encontrar en redes sociales temas como prohibido prohibir. Gente que dice, esos religiosos que a todo lo sobrenatural quieren tacharlo de satánico. No, hermanos. Pero Pablo, es decir, Dios a través de Pablo nos va a instruir que debemos de aprender a tener discernimiento, sabiduría. ¿Para qué? Para que todo lo que veas que según dice que enseña, bueno, te edifica. Qué importante es saber, porque así instruimos a nuestros hijos. Porque hay gente que dice, ¿cómo me fastidia esa gente que como no le gusta la música, todo quiere satanizar? No, espérame. Lo que pasa es que incluso en la música que escuchas, pregunto, ¿te edifica? Tú sabes que los que cantan, que dicen que son cantantes cristianos, ¿en realidad están glorificando a Dios? ¿O solamente están vendiendo su producto para de ahí comer? Por eso dice, habrán muchos falsos profetas que vendrán y engañarán a la gente. Debido a esa maldad, mis hermanos, que no están midiendo, hay algunos que saben que están mal, pero dicen, pero me funciona. Y siguen enseñando sus falsas doctrinas. Dice, ¿cuál es la consecuencia? El amor de muchos se irá enfriando. Y esa palabra enfriar quiere decir, hay palabras como esta, es alguien que está reincidiendo, que se está apartando. Pablo lo decía a Timoteo, es la palabra conocida como apostasía. Muchos van a apostatar. Verso 13: pero Dios salvará al que se mantenga hasta el fin. Verso 14: y estas buenas noticias, es decir, el evangelio, el verdadero evangelio del reino, se anunciará en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y luego vendrá el fin. Por esto, mis hermanos, esta carta es una advertencia contra las herejías.
Tal situación fue la que motivó a Pablo, después de que escuche Epafras, él preocupado, él dice: Epafras, ¿sabes qué? Lógico, hermano, lo mueve a orar a Dios. Y el Señor ministra a Pablo, lo instruye para ser inspirado por el Espíritu Santo y escribir. Y escribió brevemente esta singular carta, la cual exalta, mis hermanos, no al hombre, sino ¿sabe a quién? La persona de nuestro Señor Jesucristo, diciendo: Cristo es suficiente. ¿Cuántos decimos amén? Muchas de las filosofías, mis hermanos, que como esta siguen pegando, también está una que sigue agrediendo a la iglesia cristiana, que es la filosofía de la psicología. ¿Sabe cuánta gente sigue buscando psicólogos? Porque dicen que tienen problemas neurológicos. Voy a tomar una nota ahí. Es cierto que hay gente que neurológicamente tiene problemas y debe atenderse médicamente, es decir, con especialistas. Si es cierto, hay casos, ¿me explico? Pero la mayoría de casos no son asuntos, ¿qué, hermanos? Mentales, son asuntos del corazón, son asuntos espirituales. Así es que, mis hermanos, la iglesia tiene que aprender que Cristo es suficiente. ¿Cuántos dicen amén? Si decimos amén, entonces quiere decir que tú vas a poner la palabra de Dios como la única, como tu fuente de verdad. La Biblia, hermano, debe de ser, ¿sabes qué? Es tu manual de vida cristiana, es tu manual de la verdadera fe. Debe de ser la Biblia para ti una verdad absoluta. Porque la filosofía, hermano, insiste en que todo es relativo. ¿Qué significa? Que cada quien tiene su verdad y como la quieras ver. Nosotros, mis hermanos, no predicamos nuestra verdad. Nosotros por eso no nos denominamos o hablamos de ser una religión, porque nosotros no nos decimos ser la verdad. No, nosotros predicamos la verdad. Y la verdad, en primer lugar, no es una doctrina, es una persona, y se llama Jesús de Nazaret, la segunda persona de la Trinidad. Entonces, mis hermanos, miren lo que dijo Jesús en Juan capítulo 14, verso 15, por favor. Vaya conmigo rápidamente a Juan 14, 15. Y Jesús dijo, en la Nueva Traducción Viviente, lo voy a leer. Jesús dijo: si me aman, ¿qué dice, hermano? Obedezcan, ¿qué? Mis palabras. Mira, hermano, hay muchos libros que hablan de Dios, muchos libros que hablan de Cristo, muchos libros que hablan del Espíritu Santo, muchos libros que hablan de milagros, muchos libros que hablan de las cosas sobrenaturales. Pero escúchame bien, tu fuente de información real y verdadera debe de ser la palabra de Dios. Verso 21, mira lo que dice Jesús: los que aceptan mis mandamientos, ¿qué hacen? Los obedecen. ¿Por qué? Porque son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos, y yo les amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Esa es una promesa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Esa promesa que pide de nosotros, escudriñar su palabra. ¿Para qué? Para conocer a Dios. Y mire lo que dice Dios: y yo me haré conocer a ti. Verso 24. El que no me ama, ¿qué dice, hermano? No me obedece. Y recuerden, mis palabras no son mías, lo que les hablo proviene del Padre que me envió. Entonces, mis hermanos, el apóstol Pablo quiere enseñarnos, lo que enseñó a la iglesia del primer siglo, a la iglesia de este último siglo, porque se dice que quizá, hermano,
Nadie sabe. Seamos la última generación que nos toque ver la venida de Cristo. No lo sabemos. ¿Alguien sabe cuándo viene Cristo? No. Por ahí dijeron que ahora en octubre. En septiembre, ¿no? Y dije, no, pues hay que dar el grito antes. Pues no. ¿Qué pasó? ¿En qué mes estamos? Entonces la Biblia no dice cuándo, pero sí dice que viene. Amén. Y dijo el Señor que va a venir cuando muchos serán engañados. ¿Por qué? Por descuidar su vida espiritual. Dios, mis hermanos, por eso ha colocado, y esto es algo que vemos en esta carta, a pastores, maestros, en la iglesia. ¿Para qué? Para que enseñemos y edifiquemos y cuidemos los intereses de la congregación. ¿Cuántos dicen amén? Pero nosotros, los pastores, maestros y líderes y servidores, hermanos, necesitamos que ustedes se dejen pastorear, se dejen instruir, que asistan a lo más posible a todo lo que hacemos para que seas edificado. No podemos ser los mismos. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, es importante que haya una relación de respeto mutuo y amor fraternal entre los que servimos y la congregación. El pasaje que estamos considerando, mis hermanos, proporciona este claro ejemplo de esa relación edificante y bendita de los santos. Así es que vamos a leerlo. Dice Colosenses 1:1: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. ¿Y qué más? Y el hermano Timoteo, verso 2: a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. ¿Qué dice, hermano? Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora, observemos, mis hermanos, entremos a nuestro punto. Después de esa introducción, ahora vamos a estudiar estos versículos. Si Dios nos permite, terminaremos 8 versículos en 5 minutos. Ay, sí. Sigamos. Observa, hermano, cada frase de arranque de esta carta nos pone una clara relación, mis hermanos. Fíjese, de fieles hermanos en Cristo. Repito, Pablo arranca, mis hermanos, con una clara relación del creyente con su Dios. El mismo apóstol dice: yo apóstol ¿de quién? De Jesucristo, por la voluntad de Dios. Después va a decir los destinatarios. ¿Quiénes son? Dice: los santos y fieles hermanos en Cristo. Y el saludo, hermano, que se convierte en una celebración para todos. ¿Cuál dice? Gracia y paz. Gracia, mis hermanos, que es la que Dios produce, que es el Padre. ¿Cuántos dicen amén? Y la paz, que solamente la da Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Verso 3 dice lo siguiente: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, qué importante es observar, mis hermanos, cómo el apóstol Pablo lo primero que hace es que él tiene que hacer presencia de la autoridad que Dios le ha dado. Y dice: apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Un apóstol, hermano, que simplemente significa comisionado, enviado. Pablo fue comisionado por Cristo. ¿Para qué? Para anunciar el evangelio. Y hoy tristemente observamos, no todos, pero hay algunos apóstoles. De hecho, me estaban diciendo, platicando con unos hermanos, me decían: oiga, pastor, ahora resulta que ya es apóstol, me decían, un conocido. Tiene bien poquito, ahora resulta que ya es apóstol. Hermano, aquí en este municipio, yo me acuerdo que estaban vendiendo en 250 tu título de apóstol. Y yo dije: hoy voy a aprovechar. Qué tremendo.
porque creemos que el título o el nombre es lo que nos hace superiores o con más unción. Y déjame decirte que no es así. ¿Sabe por qué? Porque en el sentido bíblico todos somos apóstoles. Dígale, tú eres enviado ¿a qué? A predicar el evangelio. A ver, levante su mano, ¿quién no es enviado? ¿A qué somos enviados? A predicar el evangelio. Y Pablo, mis hermanos, fue comisionado por Cristo para anunciar el evangelio, especialmente entre los gentiles. Esto lo encontramos en Hechos 9:15 y Romanos 11:13. Ahora mira lo que dice: de Jesucristo, no de los hombres. Tú y yo no le pertenecemos a los hombres, nosotros le pertenecemos a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Pablo era un apóstol, hermano, perteneciente, es lo que está diciendo, a Jesucristo. Ahora, ¿por qué es importante esta introducción del apóstol Pablo? Porque él va a hacer un contraste contra los falsos maestros que no podían hacer la misma afirmación. Y hay mucha gente, hermano, que puede filtrarse a la iglesia, decirse: soy hermano, soy maestro, soy evangelista, soy pastor, pero ¿quién es tu autoridad? No, yo soy mi autoridad. No, ¿ha escuchado? Yo soy de Cristo. Eso es lo que decía Pablo a los corintios. Unos decían que eran de quién, de Apolos, de Pablo, de Cefas, ¿y quiénes? Y otros de Cristo, los más espirituales. Por eso es que Pablo tiene que entrar en un contraste. Por eso es importante que tú tengas una vida en contraste, mis hermanos. Es decir, que si te preguntan: oye, bueno, tú estás predicando aquí, pero ¿quién es tu pastor? ¿Y qué le vas a decir? Jehová es mi pastor y nada me faltará. No, sí, hermano, pero ¿de qué iglesia vienes? Y dices: ay, no, es que mi pastor no es conocido. ¿Qué le digo? Chuy, mi pastor es Chuy. Hay varios aquí en el municipio de Tecama que hacían: ¿quién es tu pastor? Chuy. Y yo hablaba con uno y que le dije: oye, pero pregúntale al pastor Chuy si te conoce a ti. Y bueno, a veces de esas ovejitas son de esta iglesia. Y que le dicen: pero ¿y por qué no? Oye, pero yo te conozco, ¿quién es tu pastor? ¿Quién es? Pues ese pastor se llama Ángel. No, pues yo nada más ahí voy, pero mi pastor, etcétera. Hermanos, nosotros debemos hacer un contraste real. Que si en realidad tú eres un hijo de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Cuántos creen en la palabra de Dios? ¿Cuántos saben que en la palabra de Dios dice que hay iglesias locales a la cual tú debes de ser y pertenecer a una? Diga al que está a su lado: tú no eres universal. Es decir, de la iglesia tradicional. ¿Saben qué hacen los de la iglesia tradicional? Andan en una y otra. Y el sacerdote ni se da cuenta, pues él nada más se sube, agüita, tu hostia y ya. Bueno, pero no quiero generalizar, porque, hermano, he visto algunos mensajes en Facebook, de verdad, y no porque yo esté ahí, pero de repente alguien me manda de sacerdotes que están predicando la Biblia y los está exhortando. Hagan de cuenta que están viendo un pastor. O sea, Dios les ayude, porque yo no dudo que así como le pasó a Martín Lutero, San Agustín, algunos de esos sacerdotes, porque hay testimonios, que se conviertan ¿qué? A Cristo, no a una religión, hermano. ¿Cuántos saben que los cristianos no es una religión? No es salir de una religión y entrar a otra, hermano. Por eso nosotros debemos hacer un contraste entre los falsos hermanos y los que son verdaderos hermanos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque hacen lo que dice, vaya conmigo a Hebreos capítulo 13, verso 17, rápidamente, ya voy a terminar, si Dios quiere. ¿Qué les dije?
Hebreos capítulo 13, verso 17. Y miren lo que dice. Pero bueno, antes de leer este verso, déjame leerte Hechos capítulo 2, verso 42 al 47. Déjame leértelo antes de leer Hebreos 13, porque creo que es importante. Espéreme ahí, no se mueva usted. Hechos 2, 42. En la Nueva Traducción Viviente dice así. Dice: los que creyeron, verso 41, lo que Pedro dijo, fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3,000 en total. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, es decir, de la doctrina de Jesús, del verdadero evangelio, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas las cenas del Señor y la oración. Verso 44. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades, posesiones. Verso 46. Adoraban juntos en el templo cada día. Se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alababan a Dios y disfrutaban de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que habían, ¿qué? Siendo salvos. Pueden notar que el Señor añade a sus hijos, los nacidos de nuevo, los que han aceptado a Jesús, ¿a dónde? A una iglesia. ¿Cuántos dicen amén? A todos los que estamos aquí, el Señor nos llamó, nos tocó haber crecido tal vez en iglesias tradicionales, testigos de Jehová, mormones, no sé, hermano. Y alguien dirá, bueno, es que pues ahí, pero de ahí Dios me rescató. O incluso de otro movimiento cristiano. ¿Recuerdas a Salomón decir que todo tiene su tiempo? ¿Y que hay tiempo de sembrar? Bueno, a ti te tocó en un lugar, ahí te sembraron, ahí te puso el momento en el Señor, creciste, aprendiste, porque tampoco vamos a ser mal agradecidos, agradecemos a Dios, pero dice que el Señor también es tiempo de arrancar. ¿Para qué? Para ahora ponerte en un lugar donde vas a crecer y donde se predica el sano evangelio, el verdadero evangelio de Jesucristo, no de los hombres. Y ahora que el Señor te añade a esa iglesia, ahora tienes que hacer algo: crecer, aventar raíces y ser parte de la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuánto dices amén? Pero en esa iglesia, Efesios capítulo 4 del 11 al 16 dice que el Señor puso apóstoles, maestros, evangelistas y ¿qué? Y pastores. ¿Para qué? Para edificarte, para instruirte, para que te ayudemos a madurar, para que ahora, después de que te hayamos ayudado a madurar, crecer y que seas un cristiano firme en la fe, junto con tus pastores, ahora te corresponde hacer lo mismo, empezar a hacer con otros gente para Cristo, no para ti. Ustedes no son discípulos míos, son discípulos de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, todos los que estamos aquí, dice Pablo, el autor a los Hebreos, verso 17. ¿Qué dice, hermano? Obedeced a vuestros pastores. ¿Qué más? Sujetaos a ellos. ¿Por qué? Porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuentas. ¿Ya viste por qué tienes que obedecer y sujetarte a tus pastores? Pero tienes que obedecer y sujetarte en relación a lo bíblico. No vas a hacer nada que no sea bíblico, porque no vas a tener una obediencia y sujeción ciega, hermano. Porque por eso, mire lo de la luz del mundo, esa secta. Por eso, mis hermanos, hay muchas sectas que abusan, hay cosas muy tremendas y la gente sale herida y robada, estafada.
¿Por qué? Porque el profeta Oseas le dijo al Señor: dile a mi pueblo perece por falta de conocimiento. Continúo: para que lo hagan con alegría. ¿Por qué debes obedecer y sujetarte, hermano? Aunque esté serio. Ahí sí, ya sé quién del pastor Chuy. A lo mejor van a decir no, pero bendigo a Dios porque bendigo a Dios por nuestro pastor Chuy, que nos instruye. Amén, hermanos. Y dice que debes obedecer y sujetarte a los pastores. ¿Para qué? Para que nuestra función la hagamos como con alegría. ¿Cuántos quieren ver alegres a su pastor? Y no quejándose. O sea, yo no me voy a quejar de ti, hermano, de verdad. Mire, por el pescadito. No es cierto. Cuando oramos, cuando yo oro, porque el Señor me levanta y me dice: ora por mi iglesia, que eso es lo que estamos haciendo. Yo no le digo: ay, Señor, esta familia. Ay, Señor, no, de verdad. Lo que pido, hermano, ¿sabe? Últimamente el Señor lo único que me ha pedido que estemos orando es: ora por mi iglesia para que tengan sabiduría, tengan conocimiento, inteligencia, discernimiento espiritual, para que nadie los engañe, que se afirmen, que sean hijos obedientes a mí. Entonces, mis hermanos, dice: porque esto no es provechoso. ¿Qué? Pues que aproveche que tenga mi tiempo de oración y que esté quejándome de todo el mundo. No, esa no es mi ocupación. Aunque cuando es muy fuerte la insistencia de alguien que es como ¿cómo? Cuchillito de palo, entonces sí decimos: Señor, pues ahí sí lo encargo. Ahora, mis hermanos, pero también algo que deben de hacer ustedes. Verso 18: orar por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien. Mira, hermano, en todo. ¿Sí dice así? Ahora, ¿qué está haciendo Pablo? Pues precisamente lo que está haciendo en Colosas, mis hermanos, con los hermanos colosenses. El apóstol Pablo está marcando principalmente un contraste de su autoridad como apóstol, como enviado de Dios. Pero ustedes, mis hermanos, deben de hacer un contraste como verdaderos hermanos en la fe. ¿Cuántos dicen amén? Por voluntad de Dios. Diga conmigo: por voluntad de Dios. Entonces Pablo, hermano, lo que está haciendo es que está declarando la autoridad de su apostolado y dice: es la voluntad de Dios. Entonces nosotros como pastores declaramos y decimos: hermanos, no estamos aquí porque queremos, sino porque es la voluntad de Dios. Entonces tú debes de ser un hermano, un creyente fiel a tu congregación, porque esa es la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y bueno, nombra a Timoteo, a quien vamos a mencionar ahorita si nos da tiempo. Y dice Pablo: a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosa. Entonces, mis hermanos, la iglesia no es un edificio, repito, sino el conjunto de personas que han puesto su fe en Cristo. Pregunto: ¿cuántos de ustedes pusieron su fe en Cristo? Tú eres la iglesia. Tú eres un santo. ¿Cuántos son santos? Levanten su mano. ¿Qué pasó con los demás? No, pastor, soy pecador. No, espérate. Santo, todos lo sabemos. Yo sé que unos ya saben, pero eres santo porque significa apartado para Cristo. ¿Cuántos son apartados para Cristo? Entonces Pablo les está diciendo: a ver, hermanos, los que son apartados para Cristo, los fieles hermanos. El apóstol Pablo no comenzó marcando sus errores. Comenzó primero diciéndoles quiénes son en Cristo. Él les dijo quién era en Cristo y le dijo: soy una autoridad en Cristo, no porque yo quiera, pero ustedes son santos y fieles hermanos en Cristo.
No son fieles por ustedes mismos, no son santos por ustedes mismos, sino porque eso lo ganó Cristo en la cruz del Calvario. Si tú estás haciendo las cosas correctas, eres un hombre, una mujer que se está esforzando por hacer las cosas bien, no se debe a ti, se debe a la fidelidad del Dios que te prometió usarte, transformarte, redarguirte. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mis hermanos, los que son separados, los que son apartados para un uso especial. Nosotros somos y fuimos rescatados, separados del mundo, aunque estamos en el mundo. Esa fue la oración de Jesús, ¿recuerdas? Padre, yo no te pido que los quites, pero ¿qué dijo? Guárdalos, significa, pero sepáralos, apártalos. ¿Para qué? Para un uso especial. Entonces los cristianos, mis hermanos, por virtud de nuestra fe en Cristo, hemos sido separados para Dios. No fue algo que surgió de ti, fue algo que surgió del mero corazón de Dios. No puedes gloriarte en eso. Incluso nadie podemos gloriarnos y decirles, pues aquí estoy, Señor. A ver, ¿para qué me quieres? Perdóname. Pero no le estamos haciendo ningún favor a Dios al estar aquí. Él nos hace el favor. Él nos da la bendición. ¿Sabes por qué? Porque mira lo que dice el Salmo 150. Todo lo que respira. ¿Cuántos respiran? ¿Cuántos caminan? ¿Cuántos tienen pies, manos, ojos? ¿Cuántos escuchan? Tienes esa bendición. Hay muchos que no la tienen. ¿Y sabes cuántos hermanos de Casa Oración Tecama, pudiendo estar aquí, no están? Ya está hablando mal de los hermanos. No, lo hago esto porque los exhorto a que se congreguen también los jueves. ¿Cuántos decimos amén? Los creyentes en Colosas eran santos porque estaban en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Tú y yo somos santos porque estamos en Cristo, hermano. Físicamente estaban en Colosa, pero espiritualmente estaban en Cristo. Físicamente estamos en Tecámac, pero espiritualmente estamos ¿en quién? En Cristo. Y esa relación, hermano, debe de ser tu marca, lo que debe hacer la diferencia en este municipio. Y tú y yo tenemos ese desafío. Y más en las mañanas que vas en el carro y a dejar a los hijos y se te pasan los carros. Dice Dios, ay, chocan en nombre de Jesús. No es cierto. Y la gente, y los que van en el metro, los hermanos que les toca subirse al metro, donde solito te suben, solito te sacan, y que no puedes ir con mochilas, porque si le pega uno, ¿qué? Y se te ponen. Hermano, qué desafíos tenemos, que la marca de Cristo sea notable en nuestra manera de vivir, en nuestra casa, en el trabajo, en la escuela y en todo donde tú y yo andemos. ¿Cuántos dicen amén? Este término en Cristo, mis hermanos, se hacía sentir en aquella ciudad de Colosa. Así es que ese término en Cristo, cuando te diga alguien, oye, ese cristiano en Cristo, y tú digas, y a mucha honra, ¿no? Sí. Y que no te dé vergüenza decir que eres cristiano. Pregunto, en tu trabajo, en tu escuela, en donde estás, ¿saben que eres cristiano? ¿O eres a la secreta? No, pastor, todo tiene su tiempo. Tengo que revelárselo, pero en su momento. No, hermano. En esta ciudad se tiene que sentir que tú eres un ciudadano del cielo y no de este mundo. Amén. Porque esto, hermano, que Pablo le dice a los colosenses, es algo que debe de decirse hoy en día para nosotros. Pablo, hermano, destaca el hecho de que los cristianos en Colosenses eran fieles, hermanos. Si algo debe de destacarnos en nosotros es que seamos fieles, hermanos, unos con los otros. Dios espera que tú seas fiel a tu hermano que está a tu derecha, a tu izquierda, atrás y adelante de ti. Fiel en todo momento. Fiel en cómo te refieres a Él, cómo te diriges,
en los dos pilares que Dios nos ha establecido en su palabra, en el amor y en el respeto mutuo. Esos son pilares fundamentales para que seamos cristianos fieles en nuestra confesión cristiana. Por eso Pablo les dice: gracia y paz sean a vosotros. En otras palabras, el producto del amor leal, mi hermano, de quien lo ejercita, es por la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Primera de Juan capítulo 4 verso 10 claramente dice: porque nosotros no amamos a Dios, sino que Él nos amó primero. Así es que, hermanos, tú y yo debemos ser hombres que tenemos paz. ¿Sabe por qué? Mediante Jesucristo, quien nos relacionó con el Padre. ¿Cuántos dicen amén? Tu paz no es ausencia de problemas. Tu paz no es ausencia de falta de economía. Tu paz no es ausencia de X, Y o Z. No, hermano, tu paz es el resultado de una relación con Dios que Jesús la ganó en la cruz del Calvario. Nuestra paz es lo que Jesús hizo en la cruz. Unió tu mano, tomó la mano del Padre y ¿sabe qué hizo? Nos unió. ¿Qué implica esto? Relación. Y la Biblia nos da la relación correcta para amar a nuestro Dios de una manera que tengamos paz con Dios. Así es que alguien que tiene una relación personal con Jesucristo, ¿sabe cuál es su resultado? Paz. La paz genuina, hermano, es siempre una consecuencia, ¿sabe de quién? De la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así es que, mis hermanos, tú y yo debemos ser cristianos. Verso 3 y termino con esto. ¿Qué dice el verso 3? Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, siempre hay cosas por qué orar. Diga conmigo: siempre habrá cosas por las que tengo que orar. ¿Sabe que estas mismas palabras el apóstol Pablo se las dijo a Timoteo? Vaya conmigo rápidamente a Timoteo. Primera Timoteo, capítulo 2, verso 1 al 3, rápidamente. Y dice el apóstol Pablo a Timoteo. ¿Recuerdas que también involucra a Timoteo en esta carta a los Colosenses? Y Timoteo fue el pastor encargado de la iglesia en Éfeso, donde también Pablo estaba atravesando situaciones complicadas y difíciles. Algo que nos deja ver el texto es lo siguiente, verso 1 al 3, dice: exhorto ante todo, ¿sí estoy bien? A que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. ¿Qué significa todos los hombres, hermano? Todos. Y aquí lo dice, verso 2: por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos, ¿cómo, hermano? Quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Verso 3: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Ahora fíjate lo que hace Pablo diciéndole a los cristianos algo que indudablemente Epafras hacía, hermano, y es que él tenía una vida de oración. Hermanos, la vida de oración es sumamente importante para que tú y yo recibamos la revelación de su palabra personalmente. Tú puedas recibir esa palabra, escúcheme bien, que ya está revelada en las Escrituras. Ya no hay que pedir nada más, escucha, hermano. Nada de que es que Dios me reveló que voy a ir al infierno. Bueno, por ahí es que algunos están diciendo que fueron al estómago del infierno y que se encontraron ahí a una hermana y que le dijeron: hermana, ¿qué haces aquí? Dijo: es que no diezmo. Hermano, no, pues todos los cristianos van a empezar a diezmar. Voy a enseñar eso para que diezmen. No, hermano,
La Biblia nos ha dicho todo lo que Dios ya tenía que decir. Entonces Pablo enseña sobre la oración. El texto nos enseña, hermano. Este verso dice siempre orando. Es decir, la oración, mis hermanos, no significa que Pablo o Epafras siempre estuvieran de rodillas. Estoy siempre orando ahí. No, lo que dice es que él siempre que se acordaba de ellos, ¿qué hacía? Oraba. ¿No te ha pasado que de repente el Señor te pone a una familia, a un hermano, y qué haces lo primero? ¿O qué dices? ¿Y qué, Señor? ¿Qué es o qué? No, recuerda, si alguien te pone el Señor a tu mente, o estás durmiendo y ahí viene una familia, ¿sabes qué te está diciendo el Señor? Dobla tus rodillas y ora por esa familia, ora por ese amigo, ora por ese primo. Aquí comienza, hermano, quiero terminar, una importante sección en la enseñanza de Pablo a los colosenses, así como Pablo le enseña a Timoteo, porque nos habla, hermano, de los deberes que debe de haber en la iglesia y el orden en la iglesia. Y sabe que comienza diciendo que uno de los principales deberes como cristiano, ¿sabe de cuál debe de ser? La oración. Biblia sin oración, estás a medio camino de tu vida espiritual. Pero oración sin Biblia, estás a medio camino de tu vida espiritual. Entonces, ¿qué debemos hacer? Póngase de pie. Orar. ¿Cuántos dicen amén? Y leer la palabra. Aquí lo detenemos. Y si Dios nos permite, la próxima semana estaremos hablando la segunda parte de nuestro tema, el verdadero evangelio. Entonces, el verdadero evangelio, mis hermanos, nos instruye en la gracia y en la paz del Señor. Nos instruye en ser una iglesia de hermanos fieles, que nos vamos a ayudar cuidándonos unos a otros en los asuntos espirituales. ¿Cuántos dicen amén? Veremos cómo el apóstol Pablo, hermano, enseña varios principios acerca del verdadero evangelio. El verdadero evangelio, diga conmigo, produce verdadera fe. El verdadero evangelio produce verdadero amor. Y el verdadero evangelio produce verdadera esperanza. Así es que, hermano, tengamos esto en mente. Y les voy a invitar, les voy a dejar una tarea. Empieza a leer la carta a los colosenses. Hermano, no se tarda. Son bien poquitos capítulos. En 10 minutos usted termina de leerla. Amén. Para que el Señor le siga abriendo su entendimiento. Y cada vez que yo esté anunciando, enseñando, verán que lo que Dios les dio y con lo que aprendamos se va a abrir más de tu panorama. Y eso, ¿sabe qué implica? Crecimiento. Cierre sus ojos. Señor, muchas gracias en esta hermosa noche. Gracias, Señor, porque tú estarás hablándonos de estos últimos tiempos y tú quieres que tu iglesia tenga sabiduría, discernimiento, inteligencia para que nadie nos engañe.